Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a utilizar nuestro simulador Multisim para crear una fuente de voltaje fija que va a tener 4 salidas de voltaje de DC con valores correspondientes a 12, 5, menos 12 y menos 5 voltios. Vamos entonces a simular nuestra fuente y ver que funcione correctamente para posteriormente llevarla a LiveWire para imprimir en Wizard nuestro circuito y posteriormente montarlo. Vamos a utilizar nuestra corriente AC, que va a ser el suministro de energía de nuestros hogares de 120 voltios y 60 Hz. Vamos a colocar una tierra por aquí. Vamos a utilizar un transformador con relación 10:1, lo que significa que nos va a dar de salida 12 voltios, 0 y 12 voltios, con un tap central de 0, que va a ser nuestra tierra física también. Vamos a utilizar una resistencia, dos resistencias de 500 ohmios, las vamos a colocar por acá. Luego vamos a ordenarlas. Una resistencia, dos resistencias de 1K, que estas resistencias nos van a hacer el papel a controlar el voltaje y la corriente que lleguen a nuestros diodos. Vamos a utilizar dos capacitores electrolíticos de 3300 microfaradios, de 3.3 milifaradios en este caso. Vamos a cambiarle los valores porque no están con los milis. Vamos a buscar un puente de diodos, un puente rectificador. Vamos a colocarlo por aquí y ahora lo ordenamos. Vamos a utilizar unos transistores reguladores de voltaje, que en nuestro caso van a ser un 7912, un 7905, un 7805 y un 7812. La función que nos va a cumplir cada uno de estos reguladores va a ser el de los números 78, el 12 y el 05 correspondientemente. Tienen una salida, el 7812 de 12 voltios positivos y el 7805 de 5 voltios positivos. Y los 79 en nuestro caso van a cumplir el papel de salida de voltajes negativos, con correspondencia de 12 voltios negativos y 5 voltios negativos. Vamos entonces a diseñar nuestro circuito. Vamos a girar nuestros capacitores, teniendo en cuenta que la curvatura va a ser nuestro negativo y el signo pues aquí nos indica el positivo. Vamos a conectar nuestro transformador. Vamos a correr un poco las letras para acá para que no nos estorben. Nuestro transformador, corrámoslo más para acá. Nuestro puente rectificador. Ya sabemos que las conexiones de nuestro puente, vamos a conectar nuestro 7812 al positivo de nuestro condensador, y al positivo de nuestro condensador la salida positiva de nuestro puente rectificador de diodos. Vamos a la salida negativa de nuestro rectificador, nuestro puente, al negativo del condensador, y el positivo del condensador lo vamos a aterrizar. Vamos a aterrizar también el tap central de nuestro transformador 10:1. Vamos a copiar esta tierra y pegarla acá, y esto va a ir aterrizado. Entonces el negativo de nuestro condensador de arriba de 3300 va a ir aterrizado, va a ir conectado a tierra también. Tenemos que la entrada, en este caso el voltaje de entrada de nuestro 7912 va a ser el negativo de nuestra
de nuestro condensador, de nuestro puente rectificador, y en este caso va a ser también el voltaje de salida, va a ser el voltaje de entrada del 7905. Vamos a conectar entonces de igual manera el 7812 con el 7805. El voltaje de salida del dedo del 7812 es el voltaje de alimentación del 7805. Vamos a crear aquí las paticas centrales de nuestros. Vamos a borrar estas líneas y vamos a copiar la tierra para que no se nos haga tantos cruces. Vamos a aterrizar aquí. Vamos a aterrizar acá. Vamos a unir estas dos tierras para que no tengamos tantos cruces de cables. Aterrizamos el centro de cada uno de nuestros transistores reguladores. Vamos a girar nuestras resistencias que van a ir conectadas a la salida correspondiente de cada regulador, de cada transistor. Y posteriormente a estas resistencias van a ir conectados nuestros diodos LED, que la única función de ellos va a ser la de indicarnos el correcto funcionamiento de nuestro circuito. Vamos a buscar aquí los LED. Vamos a utilizar unos dos LED verdes que nos van a indicar la salida de 5, el más y el menos 5, y dos LED de color rojo que nos van a indicar la salida de 12 y menos 12 correspondientemente. Vamos a conectar, podemos darnos cuenta que el LED de los conectado a los 7912 y al 7905 se conecta de manera inversa o al revés para que lo podamos entender mejor, ya que el voltaje en estas salidas es negativo. En cambio, de manera correcta se conecta el negativo de LED a la tierra física de nuestro circuito cuando conectamos los LED a los 78. Y listo, tenemos aquí nuestro circuito. Para poder medir vamos a utilizar unos multímetros para cada una de nuestras salidas. Vamos a copiar aquí la tierra para cada uno de nuestros multímetros para no estar conectando tantos cables, como lo repetimos. A la salida de nuestro voltaje de nuestro 7812 vamos a tener entonces nuestros 12 voltios. Vamos a dejar aquí la pantallita. Vamos a conectar otro multímetro a la salida de nuestro voltaje de 79 del 7805. Acá va a estar como complicado aquí. Vamos a correr un poco la resistencia para acá y conectar aquí. Vamos a copiar esta tierra para cada uno de nuestros multímetros para que no se nos desordene tanto nuestro circuito, y vamos a colocar un multímetro. Vamos a girarlo en la salida de nuestros transistores 79. Vamos el positivo entonces a la salida y el negativo va a tierra. Vamos a copiar otra tierra. Peguémosla por acá y lo conectamos el negativo de nuestro multímetro de esa manera. Este no tenemos necesidad de girarlo. Vamos a conectar el positivo aquí a la resistencia. Vamos a correr un poco la resistencia también para que nos deje un espacio para conectar nuestro multímetro, y vamos a conectar otra tierra en el negativo de nuestro multímetro. Vamos a activar los multímetros para que nos muestren las salidas correspondientes, y vamos a correr la simulación. Y aquí podemos darnos cuenta los voltajes que nos están entregando en cada salida de nuestros transistores reguladores. El 7812 nos corresponde entonces a un 11.999, los 12 voltios positivos que estábamos esperando de nuestra fuente.
el 7805 un 5.002 voltios, los 5 voltios positivos que esperábamos que nos entregara el 7912, entonces con un valor negativo de menos 11.935 voltios, los menos 12 voltios teóricos que esperábamos nosotros, y el valor negativo de los 5 voltios teóricos, en este caso el 7905 nos está suministrando una tensión de menos 5.263 voltios. Podemos ver que nuestra fuente es un circuito muy sencillo, la verdad. Podemos entonces proceder a detener la simulación y vamos a pasar a dibujar nuestro circuito. Nuestro circuito vamos a dibujarlo en el simulador Livewire, pero en este caso ya lo tenemos dibujado. Podemos verlo aquí, nuestro puente rectificador, nuestro transformador, nuestra fuente de voltaje de AC, los dos condensadores aquí. En esta ocasión no nos importan los valores porque lo único que vamos a necesitar es el dibujo en sí del circuito que nos va a dar el PCB Wizard. Tenemos aquí transistores conectados. Aquí nos falta una conexión a tierra del centro. Las resistencias con sus respectivos diodos cada uno. Tenemos los 4 transistores reguladores. Los diodos los diodos indicadores, las resistencias para cada diodo. Y vamos a proceder a mandarlo al PCB Wizard. Vamos aquí a diseñar circuito impreso en baquelita. Vamos aquí a darle siguiente. Vamos a seleccionar entonces que el PCB Wizard nos haga los caminos automáticamente. Él encuentre los caminos más convenientes y más cortos. Para un circuito tan sencillo pues no va a ser complicado. Para un circuito más grande ya este programa se nos queda un poco corto, si nos tocaría empezar a utilizar otro tipo de simuladores como el Ares del Proteus o el mismo Ultravoar que trae el Multisim, un poco más complejos, claro, de utilizar. Miramos como aquí nos va colocando automáticamente cada uno de los componentes de nuestro circuito, de nuestra fuente, y él mismo nos diseña los caminos. Nos dice que automáticamente él ruteó los caminos y tuvo un 100% de conexiones completas, cuando en otros casos, en otros circuitos un poco más complejos, nos bota un porcentaje menor al 100%, significa que no encontró caminos, no encontró la forma de conectar todos los elementos del circuito y nos tocaría hacer puentes con cables en nuestra baquelita o intentar con otros simuladores más complejos. Vamos a borrar el exceso de cobre en este caso que nos simboliza nuestro PCB Wizard. Vamos a acercar un poco para que podamos ver con más detalle los caminos que nos ha diseñado. Vamos a mirar aquí las diferentes vistas. Por ejemplo, miramos aquí los componentes como irían ubicados por encima de la baquelita después de ser soldados, y vemos aquí el circuito que vamos a imprimir y vamos a llevar a nuestra baquelita por el método de planchado. Podemos dibujarlo, podemos ver que es un circuito muy sencillo. Si no tenemos una impresora láser y nos parece más fácil, como en nuestro caso, dibujarlo a mano con una tinta que sea resistente al cobre, con un Sharpie por ejemplo, o un marcador permanente. Vamos a dibujarlo y va a llevarlo a nuestra baquelita.